Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy les traigo el primer tutorial de lencería de este año 2020 y se trata de este conjunto en velvetín, el cual está muy fácil de hacer y lo dividí en dos partes, así que esta es la primera parte de este conjunto en donde les voy a explicar cómo hacer el panty. Como siempre, el link para descargar el molde gratis lo van a encontrar en la caja de descripción de abajo y recuerden que para descargar todos los moldes gratis deben estar suscritos a mi página web, lo cual es completamente gratis y solo les tomará 5 minutos. Así que habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el tutorial. Los materiales que vas a necesitar para hacer este panty tiro alto son algún tejido de punto, en mi caso utilicé velvetín, 1,5 metros de sesgo elástico, 1 metro de elástico de 4 centímetros de ancho, hilo normal e hilo nylon. Primero vas a cortar todas las piezas del molde. Para el refuerzo yo utilicé el lycra color nude y para el delantero y el posterior utilicé el velvetín. Entonces vas a ubicar el posterior sobre el refuerzo de lycra con el derecho de la tela mirando hacia arriba. Y luego vas a ubicar el delantero encima del posterior con el derecho de la tela mirando hacia abajo. Y vas a coser estas tres piezas juntas. Para este paso yo estoy utilizando mi fileteadora con hilo nylon y estoy utilizando una puntada elástica de 4 hilos. Pero si tú no tienes fileteadora, también lo puedes hacer con tu máquina plana utilizando hilo nylon en el carretel de la bobina e hilo normal en la aguja. Una vez que termines esta costura te debe quedar algo así. Y ahora vas a voltear el refuerzo del panty hacia la pieza del delantero y lo vas a sujetar con alfileres. Luego vas a pasar a coser el sesgo elástico por toda la entrepierna del panty. Para los que no lo conocen, el sesgo elástico es este insumo para la confección de ropa interior y como pueden ver es un elástico delgado que tiene una línea por la mitad. Esta línea te marca por dónde debes doblar este insumo para poder coserlo correctamente. Para coser este sesgo es bueno que primero cierres la punta y pases un par de puntadas y luego sí que introduzcas la tela dentro del sesgo. Así será mucho más fácil coser el inicio. Este insumo lo debes ir estirando muy ligeramente a lo largo de toda la entrepierna y como ves aquí te estoy mostrando cuánto lo estoy estirando para coser. Esta misma medida la estoy utilizando cada vez que tengo que estirar el elástico para seguir cosiendo. Y para este paso estoy utilizando una puntada recta con hilo nylon en el carretel de la bobina, hilo normal en la aguja, solté la tensión de la máquina al nivel 5 y estoy utilizando una puntada recta, pero también puedes utilizar el zigzag de 3 puntos o el zigzag para tejido de punto. Ahora, este tipo de sesgo tiene un lado brillosito y un lado mate. En mi caso no me gusta cómo se ve el lado brillosito con el velvetín, así que lo voy a utilizar por el lado mate. Esto es completamente preferencia personal. Una vez que termines te debe quedar algo así, y si cuadraste bien la tensión de la máquina antes de coser, el sesgo debe ser capaz de estirar sin que se reviente el hilo. Cuando termines de coser el sesgo de ambas entrepiernas te debe quedar algo así. Y ahora vas a doblar el panty con el derecho de la tela hacia adentro para unir los costados de este. Nuevamente utilicé mi fileteadora para hacer este paso porque siento que este es el mejor acabado que se le puede dar a este tipo de prendas. Y cuando termines se debe ver algo así. Ahora necesito pespuntar el borde del sesgo elástico hacia uno de los lados del panty, pero antes de hacer eso doblé hacia adentro el excedente de hilo de la fileteadora para evitar que esta costura se vaya deshaciendo con el tiempo y las lavadas. Para este paso te recomiendo utilizar un prensatelas de doble arrastre porque esta cantidad de capas de tela ya suele ser un poco gruesa para las máquinas domésticas y va a ser mucho más fácil hacer este pespunte con este prensatelas. Para esto simplemente pasé varias puntadas hacia adelante y hacia atrás con la costura recta. Cuando termines se debe ver algo así por el derecho y algo así por el revés de la tela. Y ya lo único que falta es cortar el excedente de hilo de la fileteadora. Hasta este punto debes tener algo así. Y ahora vamos a pasar al elástico de la cintura. Para esto lo corté de la medida que viene en la tabla de tallas del molde y este lo voy a coser a toda la cintura del panty. Pero primero junté ambas puntas del elástico derecho con derecho y las uní con la fileteadora para formar un lazo. Luego pespunté esa costura hacia uno de los lados con la máquina plana. Después ubiqué el elástico sobre la cintura del panty y lo sujeté con varios alfileres para poder coserlo. Para este paso estoy utilizando el zigzag de tejido de punto y debido al diseño de este elástico voy a pasar dos costuras, una en el primer carril del elástico como lo están viendo en este momento y después de que terminé esa costura pasé a hacer otra en el carril que le sigue para que el elástico quedara mejor sujetado a la prenda.
Después de terminar estas dos costuras, corté el excedente de tela que quedó por fuera de la costura para que el acabado sea más profesional. Este paso lo debes hacer con unas tijeras pequeñas y muy bien afiladas y con mucho cuidado para no ir a reventar el hilo mientras cortas. Al final te debe quedar algo así. Y con esto hemos terminado este panty tiro alto. Este diseño de panty tiro alto es uno que quería hacer desde hace tiempo porque nunca había hecho uno y siento que puede ser muy cómodo y versátil para usarlo con varias prendas. Además que el elástico en varios tonos coral le da un toque perfecto a este velvetín color mandarina, así que esta es una buena idea de diseño si no encuentran insumos que sean del mismo color de la tela o el encaje que estén usando. Pueden usar uno que sea de un color contrastante o similar. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial de costura. Si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video les voy a mostrar la parte 2 de este conjunto, la cual se trata del top en velvetín. Píquenle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo, pero aún así recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y algunos domingos. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos dos videos de aquí donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram porque esa es la red en donde más me mantengo activa y donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.